La justicia autorizaba anoche al comercio a abrir en sus horarios habituales. La incoherencia del plan de medidas facilitó, según los abogados de la FERcomercio, que el tribunal tomara esta decisión de forma cautelarísima. Revuelo es el que se ha montado entre los propios comerciantes ante las dudas que suscitan aquellos municipios que se encuentran en el nivel 5. Para Arnedo y Rincón de Soto, que entrarán en este nivel a partir de mañana viernes, se presentará otro recurso, aunque los letrados dicen que sus comercios están autorizados a abrir, al igual que en el resto de municipios. A escasos días de que acabe el estado de alarma y mientras el Gobierno busca el escenario que ofrezca las garantías legales a la hora de tomar medidas, hoy la presidenta ha asegurado que respeta la justicia y que los servicios jurídicos valorarán la presentación de un recurso, para lo que tienen de plazo 3 días. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Gobierno de La Rioja no va a hacer ningún tipo de valoraciones hasta esperar a valorar al detalle la modificación para adoptar una decisión, aunque eso sí, ha dicho que respetan la decisión de la justicia. Respeto absoluto a la decisión judicial y de la mano de la justicia encajaremos cómo se puede actuar con respeto a los derechos fundamentales, faltaría más, pero también con la protección a la salud. Y es que la justicia ha suspendido los aforos en comercio al 33% y también la obligación de cerrar a las 5 de la tarde, una medida que afecta a aquellos municipios como Nájera, que están en los niveles 4 y 5 del semáforo. Luego nos acercamos a esa localidad. Que estamos dentro de los comercios o la hostelería. Pero el momento que está grabando. El paro en La Rioja ha subido en 2.200 personas entre enero y marzo, un 13,36% más, con lo que el número total de parados en la región se sitúa en un total de 18.500 personas, 900 más que hace un año. Es un negocio, porque vale. Y les contaremos que los servicios sociales de Logroño recibirán 2,6 millones de euros del Gobierno de La Rioja. Esta cantidad es un 31,7% superior a la de 2020. Este convenio permitirá financiar 100.000 euros del programa Conciliación, Vida Familiar y Laboral para los más vulnerables. La justicia del Gobierno de La Rioja es la de la... Y les hablaremos de esto. La Rioja tiene ya su primera revista económica, creada por el Gobierno de la Comunidad, Ibercaja y el Colegio de Economistas. Datos que nos deja, por ejemplo, la economía riojana, al tener una mayor diversidad, ha obtenido mejores resultados que la media nacional. Como dato negativo, es que la comunidad en la que más empleo de autónomos se ha destruido. Y en deportes les recordamos que el Aro Deportivo juega este fin de semana, domingo a las 5 de la tarde, uno de los partidos más importantes del año. El conjunto jarrero se juega más de media permanencia, aunque no depende de sí mismo. ¿Cómo estáis colocados? Bien, pues después de conocer los titulares que María va a desarrollar a lo largo de nuestro programa de hoy, de Punto de Encuentro, vamos con la entrevista. El TSJ de La Rioja adoptó ayer la decisión de dejar en suspenso medidas restrictivas acordadas por el Gobierno en relación a horarios y aforos en comercios. Con ello, atendía una demanda de la patronal del sector, que ha analizado en las últimas horas el alcance de este auto judicial. Están hoy en Punto de Encuentro la secretaria general Adelaida Alutiz y el asesor jurídico de la FERcomercio, el abogado Adolfo Alonso de Leonardo Conde. A ambos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. Bienvenidos a Punto de Encuentro a las 7 de La Rioja. Vamos a ver qué ha dado de sí y qué análisis cabe hacer de esta sentencia que ayer hubo por parte del Tribunal Superior de Justicia. Yo no sé, vamos al asesor jurídico por empezar con usted, si esta sentencia cumple de alguna manera las expectativas que se habían marcado el día que presentaron el recurso. Pues efectivamente las cumple, pero sí que debo matizar que se trata de un auto adoptado en un procedimiento de medidas cautelares, lo cual significa que es una suspensión que se acuerda entre tanto se dilucida la cuestión principal del recurso cuando corresponda. Entonces, lo que el tribunal ha acordado a día de hoy es lo que le pedimos el domingo pasado, y es que mientras ese recurso interpuesto frente al plan de medidas se sustancia, que queden en suspenso determinadas restricciones que consideramos contrarias a derecho, entre ellas la restricción de aforo en el nivel 4 y 5 y la restricción horaria en el nivel 5.
Hubo ya con anterioridad otro recurso también desde la sectorial de comercio de FER, que no se llegó a ejecutar por una cuestión de que el Gobierno modificó, no sé si podríamos llamar la palabra sería rectificar o modificar, pero modificó las normas que habían impuesto y entonces FER Comercio quedó conforme con la situación en la que quedó. Efectivamente, eso es correcto. Estas medidas cautelarísimas que ahora nos ocupan son las segundas que hemos presentado. Las primeras se presentaron a raíz de la entrada en vigor del nivel 3 de alarma en el término municipal de Logroño. Y en ese caso, pues conociendo su contenido la Comunidad Autónoma de La Rioja, antes de que el tribunal se pudiese pronunciar sobre su viabilidad o no, pues la Comunidad Autónoma rectificó el plan de medidas asumiendo la petición de FER Comercio, con lo cual pues nosotros, por lo que se llama satisfacción extraprocesal de la petición, pues retiramos esas cautelarísimas y se quedaron sin resolver. Y conociendo cómo se conocía por parte del Gobierno de La Rioja que ustedes habían presentado este recurso, ¿por qué cree que no se ha producido pues ese punto de encuentro, esa comunión que sí que hubo en aquel momento y que en esta ocasión pues no se ha producido? Sin perjuicio de que seguramente Adelaida podrá responder mejor que yo a esta pregunta, pero yo sí que entiendo desde un punto de vista estrictamente técnico que en el caso de la primera cautelarísima, la infracción que a nuestro juicio comete el plan de medidas era muy palmaria, y en el caso de esta segunda es simplemente muy palmaria. Y además afecta a más elementos, no solamente al aforo, como era la ocasión anterior, sino además al horario de cierre, con lo cual pues, entiendo que desde un punto de vista técnico les haya podido costar reaccionar a nuestra petición. Pero todo lo que trascienda del tema estrictamente jurídico, pues seguro que Adelaida nos puede ilustrar mucho mejor al respecto. Sí, nosotros hemos intentado en reuniones con asesores del Gobierno, en concreto con Sanidad, hemos intentado ya desde el cierre que se produjo en el sector en enero-febrero, el llegar a un acuerdo para la modificación de este plan de medidas según indicadores, el semáforo como lo conoce la mayoría de la gente. En esa propuesta hacíamos modificaciones de aforo según los niveles y también hacíamos esa modificación de la limitación horaria que se producía en el nivel 5. El nivel 6 entendemos y queremos no llegar nunca ahí, ¿no? Y entendemos que bueno, un nivel 6 sería catastrófico, pero que habría que acatarlo. Nosotros hemos intentado no llegar a este extremo judicial, pero no hemos llegado a ese encuentro, entonces no nos ha quedado más remedio que tomar esta vía. Siempre estamos abiertos, tendemos la mano a llegar a un acuerdo previo a estas medidas, pero bueno, cuando ya vimos que no había ese acuerdo y por supuestísimo en defensa de nuestro sector, consultamos a nuestro abogado la viabilidad de estas cautelarísimas, vimos que podía ser viable y así lo hicimos. ¿Y en estas últimas horas ha habido algún tipo de contacto con el Gobierno? No, tuvimos ayer una reunión que ya estaba prevista, ellos ya eran conscientes de que habíamos solicitado estas medidas cautelarísimas, pero no ha habido ninguna modificación. Lo único que sí se ha modificado y que también reclamábamos desde enero, que no tiene que ver con el plan de medidas estrictamente, es la esencialidad de las librerías, que es un sector que en La Rioja vamos a decir que el 99% de las librerías son papelerías, que podían vender parte de sus artículos y la librería no. Lo reclamábamos desde enero, hicimos una reiteración de nuestra reclamación a raíz de la semana del libro, el día del libro, la semana pasada, no hubo un acuerdo, pero hoy sí que lo han recogido en el Boletín Oficial de La Rioja. Es lo único a lo que hemos llegado a un acuerdo sin llegar a judicializarlo. Claro, porque ayer el Consejo de Gobierno aprobó nuevas medidas. Yo creo que hay muchos comerciantes de Rincón de Soto y de Arnedo que están pendientes de saber qué es lo que pueden y no pueden hacer mañana, que es el día que entran en vigor esas medidas, esas restricciones que van también sujetas al cierre perimetral de ambas localidades. Claro, lo sentenciado ayer de manera cautelar por el TSJ ¿les permite abrir mañana el comercio con horario habitual o solamente ese auto hace referencia a lo que se ponía, a lo que se marcaba en ese documento judicial? Esta es una de las preguntas que a los que nos dedicamos al derecho nos encantan, porque tiene su miga. Efectivamente, porque por el sistema que ha planteado el Gobierno de establecer un plan de medidas general, que luego se va activando por acuerdos del Consejo de Gobierno, pues generalmente cada 2 semanas, las medidas cautelarísimas en principio se restringían únicamente a aquellos municipios en los que el nivel 5 de alerta o de alarma estaba ya vigente.
que eran Calahorra, Alfaro, creo, Pradejón y Nájera. Por lo tanto, el auto, en principio, se ciñe exclusivamente a estos 4 municipios. Lo que sucede es que el propio auto, al final de su parte dispositiva, o sea, de la parte final del auto, sí que establece que durante la activación del nivel 5, los locales comerciales tendrán que cerrar en el horario general que es aplicable a todas las actividades de riesgo medio durante el nivel 5. Es decir, lo generaliza a todos los locales comerciales que se hallen en una situación de nivel 5. Con lo cual, en mi opinión, y por puro sentido común y de economía procesal y por pura lógica, a mi juicio, los locales comerciales, los comercios, tanto de Arnedo como de Rincón de Soto, mañana estarán también amparados por la medida cautelarísima. Pero bueno, como ya he dicho en una ocasión anterior, es mi opinión jurídica, que la defendería donde fuera. Pero bueno, pues puede ser que alguna autoridad tenga un criterio distinto y que pueda intentar pues, que en esos 2 municipios no rija esa medida cautelarísima. Bueno, en ese caso, pues la Fercomercio estaremos atentos para reaccionar rápidamente. ¿Qué están sugiriendo ustedes desde Fercomercio a esos comerciantes de Rincón de Soto y de Arnedo, que me imagino estarán consultando, estarán preocupados para saber qué tienen que hacer? Sí, de hecho hemos tenido consultas tanto de asociaciones de comerciantes de esas zonas, comercios privados, incluso organismos públicos. Nosotros vamos a decir que mantengan las mismas medidas que se mantienen en el resto de municipios, es decir, que puedan abrir a partir de las 5 de la tarde y que su aforo sea el 50%. De hecho, nosotros vamos a cerrar todo judicialmente para que no haya ningún resquicio, pero estimamos, como bien ha dicho el abogado, que es el especialista, que por pura lógica sería ilógico total que se pudiera abrir un comercio a las 5 de la tarde en Nájera y no se pudiera abrir en Arnedo. Pero bueno, aún así vamos a cerrarlo todo judicialmente para que no haya ninguna duda, pero sí, nuestra posición va a ser que puedan abrir mañana. Supongo que después de tantos meses de pandemia en los que tanto perjuicio se ha ido causando a la actividad privada de comercios, de empresas en general, hablar de 3 días en los que han estado en vigor unas medidas que se han suspendido cautelarmente por la justicia, comparado con todos esos meses, pues es peccata minuta, pero yo no sé si desde un punto de vista judicial cabe reclamación por perjuicios. Sí, bueno, de hecho ese es el segundo frente que tenemos abierto, es decir, el primer frente que tenemos abierto es el de la impugnación de los distintos acuerdos que han ido adoptando las distintas administraciones públicas para supuestamente combatir el COVID, fundamentalmente el plan de medidas, y luego está el segundo frente, que es el de la reclamación denominada de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que tiene por objetivo pues el resarcirse de los perjuicios que esas medidas restrictivas han podido ocasionar, no solamente en el caso de ser ilegales, sino en el caso de ser legales, porque la responsabilidad patrimonial opera con carácter objetivo, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ya trabajando en ello, recopilando documentación, porque una reclamación de esta naturaleza pues es muy tediosa, requiere de mucho trabajo de despacho, y bueno, pues esperemos que en los próximos meses seamos capaces ya de entablar las primeras reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Y desde el punto de vista de la actividad, de la operatividad, ¿cuál de esas 2 cuestiones que se habían restringido, el aforo o el horario, causa mayor perjuicio? Porque ¿dónde está la diferencia entre un aforo del 33% y un aforo del 50%? Supongo que dependerá del tipo de local, porque habrá locales en los que apenas haya una diferencia muy grande entre un porcentaje y otro. Eso es lógica. El sector comercio engloba muchísimos subsectores. Habrá subsectores, habrá comercios que pasar de un aforo del 33% a un 50% no les suponga realmente mucha diferencia a la hora de recibir clientes, pero hay otros en los que sí. Tengamos en cuenta que comercio puede ser un supermercado, puede ser una mercería, hay mucha tipología. Eso puede ser gravoso para ciertos tipos de comercios, pero el tema del horario, ahí sí que vemos un perjuicio, porque de las 5 de la tarde hasta la finalización horaria habitual, que suelen ser las 8 de la tarde, se produce una concentración de las ventas del 75%. Eso económicamente penaliza mucho a un comerciante. El estar abierto desde la hora de la mañana que abran hasta las 5 de la tarde, aunque fuera de un horario continuado, no tiene nada que ver con esas 3 últimas horas de la tarde en las que, por lógica, porque los trabajadores hemos salido normalmente de nuestros trabajos, los chavales han salido de sus centros escolares, se produce la mayor parte de las ventas. Entonces, este tema sí que es muy importante en el nivel 5.
Volvemos al aspecto jurídico, porque está planeando, evidentemente, de aquí al 9 de mayo vamos a estar haciéndonos muchas preguntas sobre qué va a ocurrir cuando decaiga el estado de alarma, si termina decayendo, que no lo sabemos todavía con ciencia cierta. Situaciones como la actual de incertidumbre se pueden extender en el tiempo, debido a que cada decisión de cada gobierno puede estar sometida a una autorización judicial. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes, los asesores jurídicos, los profesionales del derecho, el escenario que se puede generar a partir del 10 de mayo? Pues hombre, puede ser un escenario, por llamarlo de alguna forma, entretenido, ¿no? Porque efectivamente, una vez que desaparezca el paraguas del estado de alarma, pues las comunidades autónomas, no sé qué intención tendrá en concreto la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero en mi opinión no van a tener la posibilidad legal de confinar ni municipios ni la propia comunidad autónoma. Tampoco pueden imponer los mal denominados toques de queda, y básicamente sus funciones de control se van a restringir a aforos y a horarios de actividad. Entonces, pues bueno, el primer test lo tendremos cuando la comunidad autónoma, una vez extinguido el estado de alarma, quiera imponer medidas restrictivas. Vamos a ver si las que impone las puede imponer por razón competencial, y vamos a ver qué alcance tienen. Desde luego, como bien ha dicho Adelaida, y a mí me consta, Fercomercio ha tratado siempre de no judicializar estos asuntos, porque al final, pues es cierto, cuando tú judicializas un asunto, al final pues todo se enquista. Y confiemos en que, bueno, en que el Gobierno de La Rioja, en este caso, pues sea receptivo a los planteamientos que se le hacen desde Fercomercio, lo cual no significa que sean todos admitidos, pero simplemente que por lo menos sean objeto de debate, de discusión y de análisis. Claro, porque lo que puede ocurrir a partir del 10 de mayo es que haya más actividad judicial vinculada a esta situación, vinculadas a las medidas que los gobiernos vayan adoptando. En este caso estábamos hablando de una en concreto, de un recurso que se presentó por parte de Fercomercio, pero pueden ser más los que se presenten a partir del 10 de mayo si se notan ciertas situaciones de inseguridad jurídica en todos los sectores. ¿Están ustedes satisfechos con la velocidad a la que ha resuelto la justicia este conflicto? Sin ninguna duda, lo que... Porque se va a requerir en el futuro quizá tanta o más. Sí, lo que evidente es que desde el punto de vista de fondo, Fercomercio ha recurrido prácticamente los acuerdos, tanto de Consejo de Gobierno como los decretos de presidencia, que se han adoptado desde hace 2 o 3 meses, y vamos ampliando el recurso a todas esas decisiones que se van tomando, porque no podemos dejar ninguna de ellas firme. También tenemos interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo, porque en teoría los decretos de la presidencia son adoptados por delegación del Gobierno de la Nación, con lo cual van al Supremo. Todo eso lo tenemos recurrido, y eso de momento llevará su cauce y su ritmo. Pero lo que respecta a la cautelalísima, sin ninguna duda, tantas veces que se critica a la justicia, con o sin fundamento, en el caso de la cautelalísima que nos ocupa, debemos reconocerle a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y a los 3 magistrados que la componen, que han estado a la altura de las circunstancias en cuanto a que han cogido el toro por los cuernos y han resuelto en el tiempo que les marca la ley y sin ningún tipo de demora, ¿no? Pues lo metimos el domingo por la tarde, evidentemente a efectos procesales es hábil el lunes, y ayer ya estaba resuelto y notificado el auto, con lo cual la rapidez en este caso de la sala ha sido intachable. Vamos a ver si es posible que se tenga que recurrir poco a la justicia. Nosotros ya ayer, en esa reunión que mantuvimos con Salud, ya les tendimos la mano a que, evidentemente, sabiendo que posiblemente el 9 de mayo cambien las circunstancias, que queremos llegar todos a un acuerdo. Nosotros comprendemos la situación sanitaria, y a mí me gustaría desde aquí apelar a todo el mundo, pero en su faceta privada, porque todo lo que hagamos nosotros en nuestras facetas privadas tiene luego repercusiones económicas en los diferentes sectores, no solo en comercio, hay otros sectores que también están sufriendo mucho. Entonces nosotros extendimos la mano para que todas esas medidas puedan ser de mutuo acuerdo, es decir, que se llegue a un acuerdo entre lo sanitario y lo económico sin perjuicio de nuestro sector. Usted, que es secretaria general de la sectorial del comercio de la patronal de La Rioja, se preveían muchos cierres de comercios
a lo largo de esta pandemia. Hace unos meses, usted misma comentaba, pues presagiaba muchos cierres. Yo no sé si a medida que hemos ido evolucionando, que se ha ido recuperando un poquito la actividad después de los meses más duros, esas perspectivas se han ido suavizando o se mantiene todavía esa perspectiva de futuro incierto y duro para el comercio. Todavía estamos en ese futuro incierto. El primer semestre de este año se preveía duro, está siendo duro, y encima en La Rioja comenzamos a mediados de enero, el día 20-22, con un cierre del sector, algo que agravó muchísimo la situación en comparación además con comunidades autónomas limítrofes o del resto de España. Creo que fuimos la única comunidad que cerró de manera global el sector, y esto se lleva arrastrando desde hace más de un año, con lo que ahora mismo hablar de cierres es muy complejo, pero sí que es cierto que el primer semestre del año va a ser muy duro, y podemos ver cómo dentro de, pues nada, de un mes, 2 meses se provocan cierres no solo en La Rioja sino a nivel nacional. Es muy importante que las ayudas que están saliendo, las ayudas que van a llegar ahora del Gobierno de la Nación, que se gestionarán aquí en La Rioja, incluyan a todos los sectores, no solo a los escenarios que marcó el Gobierno de España, sino a otros escenarios que están gravemente perjudicados, que eso puede variar según las comunidades. No es lo mismo una comunidad como La Rioja a una comunidad que puede tener playa o que depende más de otro tipo de industria. Entonces, bueno, no me gusta, a mí nunca me ha gustado ser negativa. Esperamos que el sector pueda remontar. El sector comercio es un sector muy luchador, lo ha demostrado en esta pandemia y creo que lo va a seguir demostrando, pero bueno, es cierto que sí que está haciendo mella. Marzo a marzo, ha pasado un año, prácticamente no, estamos ya en más de un año, pero de marzo a marzo, ¿ustedes tienen cifras, por ejemplo, de caída de facturación o de cierre de establecimientos? No hay cifras, es muy complejo porque el sector comercial varía mucho. Lo mismo que ha habido cierres de comercios, y mucho ha sido también adelantos de gente que se pensaba jubilar y ha adelantado esa jubilación 1 año, 2 años, porque veían que esta situación iba a ser dura el último momento de su vida y tampoco es agradable, ¿no? Pero sí también ha habido ciertas aperturas. El sector comercial es muy variopinto y ha habido sectores que han funcionado muy bien y que han mejorado. No tenemos cifras, pero bueno, esperamos poder hablar dentro de unos meses con una cierta positividad. Pero bueno, sí que se hablaba de un 30% a nivel nacional. Yo creo que en La Rioja no va a ser tan dramático, pero no andaremos lejos. Se habla mucho del empleo, se habla mucho de los ERTEs, que evidentemente hay mucho comercio, mucho local de hostelería, aunque no es de lo que estamos hablando nosotros aquí ahora, que tienen muchos trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo. Está enmascarando una situación futura, un problema futuro que puede sobrevenir si al final, cuando se reanude la actividad, no lo es en un porcentaje a un nivel tan aceptable como el que a ustedes les gustaría. Si tienen que recurrir a despidos dentro de unos meses. A ver, yo personalmente pienso que no, porque el sector comercial ha sido muy leal con sus trabajadores. Me consta personalmente que ha habido comerciantes que han mantenido a sus empleados a costa de su propia nómina, vamos a llamarlo así, por lo que cuando han recurrido a esta figura, a este ERTE, ha sido cuando no les ha quedado más remedio. Todos estos cierres, limitaciones de horario, hace que se produzcan más ERTEs, y es lo que tratamos de evitar, que haya problemas a futuro. Tenemos la esperanza de que no sea así, que no haya ERES o despidos definitivos, ¿no?, en nuestro sector. Lo que se haya tenido que producir se habrá producido a medida de las medidas que se han ido tomando, porque además el crear un problema a futuro es mucho peor, porque luego si hay que despedir a una persona y hay que pagar una indemnización, puede que esa empresa ya no tenga fondos. Entonces, creo que han sido muy cautos en ese sentido, y las decisiones que se han tenido que tomar se hayan tomado en el momento que correspondía. No porque ahora haya empleados en ERTE se va a convertir en despidos. Esperemos que no. Pese a que se han movilizado muchos millones de euros en ayudas al tejido empresarial en general, reina la sensación de que no terminan de visualizarse en algunos estratos de la actividad. Yo no sé si en el comercio ustedes perciben esa ayuda en gran medida, en poca medida, si les resulta insuficiente, que seguro que sí, porque toda ayuda es insuficiente. ¿Cómo lo ven?
Pues a ver, lo primero que se le puede recriminar bueno, en este caso al Gobierno de La Rioja, con las primeras medidas que sacó, fue la no celeridad en esas ayudas. Cuando hablamos de ayudas de emergencia, de rescate, el propio nombre lo dice, tienen que ser rápidas. Una ayuda de emergencia que no llega en su momento ya puede que llegue tarde. Luego, las primeras ayudas que fueron los planes de reactivación fueron un poco, son ayudas que se concedieron tanto a empresas que quizá su nivel de facturación iba incluso mejor que en anteriores años, y ha habido comerciantes, me voy a ceñir a mi sector, ha habido comerciantes que lo han pasado muy mal y esas ayudas todavía están por llegar. Entonces, eso es lo que se le puede recriminar. Toda ayuda evidentemente es poca y además, al no tener en cuenta cuántos empleados tiene una empresa, qué nivel de facturación ha perdido, qué sector concreto es, porque comercio es muy amplio, pues ahí corremos el riesgo de que a una empresa se le ayude muy poco en comparación a lo que necesitaría. Hoy mismo se han presentado en Logroño los bonos comercio, esa iniciativa que bueno, pues que se repite mes tras mes desde hace ya bastantes meses. ¿Eso sí que está ayudando? ¿Se está notando un efecto positivo? ¿Está ayudando, está incentivando la compra? Sí, es una medida de dinamización que se lleva haciendo desde Fercomercio. Ahora mismo se está realizando mediante el convenio que suscribe la Cámara de Comercio con el Ayuntamiento de Logroño. En breve vamos a comenzar con los ayuntamientos de Santo Domingo y de Nájera, y está comprobadísimo que es una medida que reactiva el comercio. Ahora mismo no son todo ayudas directas, sino que también hay que incentivar a la gente a que vuelva al comercio local, vuelva o conozca comercio local que no conocía, y tenemos comprobado que la inversión que realiza el ayuntamiento en esta actividad se multiplica al menos por 5, incluso hemos llegado a ver casos en la época más de Navidad que se ha multiplicado esa inversión por 11. Eso significa poner muchísimo dinero en la calle y dentro del comercio. Además, en esta edición, este año 2021, hemos querido desde la Federación de Empresas de Comercio, ya no solo como comercio, ayudar a otros sectores que hemos visto que estaban dañados. La Federación de Empresas como tal engloba muchísimos sectores, no solo comercio, y tenemos esa visión general de sectores que lo están pasando realmente mal. Y entonces hemos querido añadir agencias de viaje, peluquerías, otro tipo de servicios, y además la hostelería, por lo que el bono comercio, digamos que este año engloba a otros sectores que están pasando realmente mal. Pero sí, es una medida muy efectiva. Los ayuntamientos se están portando bien, entonces están pisando la calle, podría decirse. Sí, nosotros en este año estamos teniendo muchísima comunicación con los ayuntamientos, principalmente por un motivo. Hay cosas que los ayuntamientos pueden hacer de una manera rápida. Es cierto que, por ejemplo, para esta actividad del bono comercio tienen que pedir lo que se llama competencias impropias, es decir, ellos no son competentes en realizar este tipo de actividades y tienen que pedir a política local, al Gobierno de La Rioja, que les permita hacerlo. Han sido muy dinámicos, hemos tenido un contacto muy estrecho, y yo creo que ellos han visto en la Federación de Empresas un apoyo total a todas las empresas que ellas tienen en su localidad. Hemos vivido momentos de incertidumbre, de tener boletines oficiales del Estado o de La Rioja que salían de un día para otro, cambios que era muy difícil a veces el obtener una síntesis de ellos y materializarlos, y que el comerciante o el empresario que fuera supiera qué tenía que hacer. Y en eso creo que han encontrado un apoyo en la Federación de Empresas y durante este año, y eso la verdad que se sigue manteniendo. Pues vamos a ver si se recupera la actividad en el sector del comercio, bueno, en general en todos los sectores de la economía, porque nos irá muy bien. Muchísimas gracias, Adelaida Luti, secretaria general de Fercomercio, de la Federación de Empresas de Riojanas en la sección de comercio. Muchísimas gracias a Adolfo Alonso, de Leonardo Conde. Tiene usted un apellido compuesto difícil de memorizar. Me faltan las tierras y los caballos. El apellido ya lo tengo, sí. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Punto de Encuentro y arrojar algo de luz sobre las dudas que la sentencia de ayer ha podido dejar sobre la mesa de muchos comerciantes. Sí quiero matizar que estamos en la primera parte del partido, es decir, esta medida cautelar se ha adoptado sin oír todavía a la comunidad autónoma por su urgencia. Ahora la comunidad autónoma dispone de un plazo de 3 días para oponerse, en su caso, a esa medida cautelarísima. Esperemos que no lo haga y que lo que haga sea modificar el plan de medidas tal y como pretendemos, pero bueno, si es así, se opone en 3 días y la sala de lo contencioso pues podrá o mantener la medida cautelarísima ya acordada, revocarla o modificarla en algún aspecto. Con lo cual, pues bueno, habrá que esperar a ver qué pasa en el segundo tiempo del partido. Vamos a ver. Muchas gracias, señor Alonso. Gracias, señora Lutiz.
Nosotros vamos a poner punto final a esta entrevista. Vamos ahora, María, a desarrollar los titulares de la jornada, como cada día. Pues sí, Óscar, y comenzamos con una buena noticia porque